1.585.000 niños de 0 a 14 años es indigente. Es una cifra realmente altísima, muy triste. Son niños que no pueden llegar a tener las condiciones básicas y necesarias de alimentos. Entonces, ahí estamos contando 1.585.645 jóvenes que en nuestro país son indigentes. Se necesita esta ayuda alimentaria, por supuesto, para llegar a cubrir todas las necesidades a fin de mes, porque además ellos son el futuro. Si hablamos de las tarjetas alimentarias en nuestro país, el 74,5% son de 6.000 pesos, es decir, fueron otorgadas a las mamás o a los papás que tienen un niño de hasta 6 años, en tanto que el 25,47% son de 9.000 pesos, es decir, que son otorgadas para aquellas familias que tienen más de un hijo y entonces se le suma el monto de 9.000 pesos. Todavía, claro, falta mucho más para trabajar en este año, para tratar de llegar a las condiciones necesarias y básicas en cuanto a los alimentos para estos chicos, porque según el INDEC, la canasta básica alimentaria a diciembre de 2020 para una sola persona es de 7.340 pesos, pero según un relevamiento del CESO es de un 35,5% más. Es decir, 9.600 pesos por persona adulta. Estamos hablando ahora de los niños, pero si lo máximo es de 9.000 pesos, claro, necesitaríamos mucho más para esa tarjeta alimentaria. Bueno, vamos a seguir analizando lo que estuvieron llevando adelante en este relevamiento desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, junto a Nicolás Pertierra, que es economista y es jefe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. ¿Qué tal, Nicolás? Buen mediodía. Pablo, Vicente y Belén Martínez te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por comunicarse. Gracias a vos por atendernos. Sabemos que tuvo un impacto importantísimo la llegada de la tarjeta alimentar para ayudar a mucha gente que estaba en situación de indigencia. Y los números son importantes. Recién hablábamos con respecto a lo que estaba pautado en el presupuesto 2021 y eso que ustedes también dieron a conocer con respecto a esta proyección que están dando. Si estamos hablando de 10.600 millones de pesos mensuales que tiene que destinar el gobierno, pero para el 2021 tenía pautado en su totalidad hasta diciembre 90.000 millones de pesos. Eso podría llegar a generar algunos inconvenientes también. Sí, yo creo que eso se explica también por el momento en el que se definió el monto, que era cuando se presenta el presupuesto en el mes de septiembre de 2020, y también los incrementos muy importantes del precio de los alimentos que siguieron incrementándose en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Saludablemente, creo yo, el gobierno con este incremento compensa, con un incremento del 50%, compensa en gran parte esos incrementos que hubo en la canasta básica, pero seguramente tenga que readecuar en los últimos meses del año las partidas presupuestarias para darle más lugar a este tipo de políticas, ¿no? Que cuando fue pensada, implementada y diseñada, ni siquiera existía la pandemia como una posibilidad, y todo lo que vivimos durante 2020, bueno, después de todos esos sucesos me parece que se convierte en algo todavía mucho más importante, sensible e importante de sostener sobre todo, ¿no? Nicolás, estábamos mirando los números que dieron a conocer ustedes en el informe y hablan sobre la canasta alimentaria por persona, por adulto, que según el INDEC es de 7.350 pesos, pero ustedes, según sus relevamientos, es de un 35% más, es decir, de 9.600 pesos. Más allá de esa diferencia entre el organismo nacional con el de ustedes, dando a conocer estas cifras de la canasta alimentaria, ¿qué opinás que se debería hacer en nuestro país para que no haya tanta brecha? Porque damos a conocer también esos números de más de 1.585.000 jóvenes, niños, niñas que son indigentes en nuestro país, son nuestro futuro y que al mismo tiempo por mes no pueden llegar a cubrir las necesidades básicas de los alimentos. Sí, una nota primero como aclaratoria de dónde surge esa diferencia. Nosotros lo que hacemos es relevar los precios online que publican los supermercados y a partir de eso construimos la misma canasta de productos valorizada a esos precios, básicamente. Sabemos muchas veces que los supermercados, las cadenas, pueden tener distintas promociones, descuentos, pero si uno quiere hacerse esa canasta en alguna de estas grandes cadenas sin ninguno de estos beneficios, bueno, el precio se ve sensiblemente incrementado. Y en cuanto a los desafíos, tareas para hacer, me parece que esta política de la tarjeta alimentar
nosotros la definimos desde lo más técnico como un enfoque que está orientado a sostener la demanda de los productos frente a un problema que es el incremento en los precios. Y es obviamente una política muy importante y significativa, pero que necesariamente se complementa con otras. Por ejemplo, en términos de mercados y productos puntuales puede haber acuerdos específicos para lo que es maíz, para lo que es carne, y si eso también suma a generar un marco de precios más razonable. También acuerdos sectoriales en términos más de actores sociales más representativos, como cámaras empresarias, cámaras y organizaciones del trabajo, movimientos sociales, distintos actores que participen también ahí en ese escenario más a grandes rasgos, alineando expectativas. Eso también es importante para paulatinamente ir desanclando esto que nosotros también describimos como una inercia inflacionaria, ¿no? El problema de los precios, principalmente en la Argentina, nosotros vemos que está asociado a lo elevado que fueron en el año anterior. Obviamente, después de un año como 2019, donde la inflación fue del 55%, nadie podía esperar que al año siguiente esa inflación fuese del 2, 3 o 5%. Y eso es lo que explica, eso es lo que hace ver el rol de la inercia inflacionaria. Y es tan importante y también difícil de desanclar, ¿no? Y requiere de distintos enfoques, distintas formas de abordarlo, tarjetas alimentarias para sectores sociales específicos, acuerdos con productos puntuales cuando haya algún incremento por encima del promedio. Para las expectativas hacia adelante también involucrar actores sociales representativos, y me parece que la última pata también corre por cuenta de la estabilidad macroeconómica más general, ¿no? Evitar saltos bruscos del tipo de cambio, tener una brecha que no sea un problema y que no se dispare de un mes al otro, como sucedió por ahí entre septiembre y octubre del año pasado. Me parece que son varias piezas que tienen que acomodarse en este tablero, sin ninguna de ellas por sí sola obviamente va a dar una respuesta satisfactoria y resolver el problema, pero tienen que alinearse todas en el mismo sentido, ¿no? Como para ir paulatinamente desanclando este problema inflacionario y sobre todo en la canasta básica. Nicolás, con esto que acabas de decir, lo comparamos con un auto que viene a gran velocidad. Cuando quiere frenar, el mismo envión te lleva. Es más o menos lo que vos estabas diciendo con la inflación. Si veníamos de un 54% del año 2019, en el 2020 obviamente que íbamos a tener una inflación alta. Es muy elevada comparado con los demás países de la región, pero con la proyección que tiene el gobierno para este 2021, ¿vos pensás que puede estar dentro de esos valores del 29%? Aunque algunos referentes económicos o algunas consultoras privadas ya están indicando que desde ahora se estima que va a ser muy por encima de ese 29%. Sí, a mí realmente me parecería un buen logro, digamos, alcanzar ese 29-30%. Nosotros lo vemos más en la línea del 35%, o sea, repitiendo prácticamente el indicador de 2020. No vemos sí un salto tan brusco como para el 50%, porque eso implicaría necesariamente que el tipo de cambio, digamos, que nosotros siempre ya hemos visto en la economía reciente que para llegar a valores tan altos de inflación también se requieren saltos bruscos del tipo de cambio. Y eso me parece a mí que controles cambiarios, sin un crecimiento, o sea, un crecimiento del 5%, que es un cambio también en la tendencia importante, pero no es un crecimiento muy elevado, del 10%, por ejemplo. Entonces me parece que no habiendo expectativa de un salto cambiario tan brusco, también me parece poco probable el 50% de inflación. Es difícil ver cómo se puede materializar. Pero sí, obviamente que frenar ese auto no va a ser de un día para el otro, como vos decías, ni de un año para el otro. Y también involucrando en esto cuestiones que siempre están en discusión en el ámbito de la economía. Yo siempre digo, ¿no? En 2020, aún habiendo emisión cero, como hubo por ahí en 2018, como se suele mencionar un factor que explica la inflación, bueno, aún habiendo emisión cero en 2020, con una inflación pasada tan alta, iba a ser muy difícil que la inflación tuviera valores tan bajos. Por eso, ese es el rol de la inercia y me parece que es el desafío entenderlo también de esa manera, que es por ahí más compleja con distintos aspectos, pero me parece que aporta una mirada más global del problema.
Nicolás, volviendo al informe que ustedes hicieron sobre la tarjeta alimentar, también destacan la cuestión de género, que achican esas brechas. Contanos un poquito más qué fueron lo que ustedes observaron a lo largo de todo el año pasado con la entrega de la tarjeta alimentar referido a esta cuestión de género. Sí, nosotros lo destacamos porque también me parece que en los últimos años hubo varios programas como la moratoria jubilatoria y la tarjeta alimentar entra dentro de ese programa, me parece, que dentro de una tradición también de programas donde vemos que el problema de la pobreza también muchas veces está asociado al género porque los hogares más vulnerables suelen ser los que están a cargo de una mujer. Si el hogar está a cargo de una mujer es mucho más probable que sea un hogar pobre que se está a cargo de un hombre, y lidiar con esas cuestiones estructurales también requiere que las políticas estén pensadas y contemplen esos escenarios. Y puntualmente en este caso el 94% de las tarjetas están entregadas a mujeres y eso obviamente ayuda a paliar esta situación que digamos parte de un rasgo estructural, que es el que mencionábamos, que si un hogar está a cargo de una mujer tiene muchas más probabilidades de ser pobre o indigente que si está a cargo de un hombre, por las diferencias salariales, por lo que sabemos, por los sectores, a los puestos de trabajo a los que pueden acceder, los tipos de tarea que suelen realizarse. Entonces es importante y fundamental y se enmarca en otras políticas con perspectiva de género, como decía, moratoria jubilatoria, el IFE también en gran parte muestra un comportamiento similar, pero acá la proporción es realmente muy significativa porque es un 94 contra un 6% prácticamente, que es una diferencia realmente significativa. Nicolás, gracias por seguir explicándonos todo este trabajo que estuvieron presentando desde el CESO. Te mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros. A ustedes, por favor, muchas gracias. Gracias. Nicolás Pertierra es economista, jefe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.